Kozlowski, director del Toro Film Festival Hispanic and Sephardic Cultures. Hoy me encuentro frente al Estadio de los Llagos. Este año tuvieron que conformarse con transmitir los juegos de forma virtual, al igual que lo haremos en el Toro Film Festival en su tercera edición. Que es importante que transmitamos la cultura hispana a la comunidad americana. Nos apoyen enviando este mensaje a todas las personas que ustedes consideren que deben conocer un poco más sobre lo que son las culturas hispanas y la cultura sefardí. Hola, mi nombre es Carla Forte y quiero invitarlos a que vean el festival Toro Film Festival, que estará exhibiéndose en la plataforma Pelix América a partir del 17 de diciembre del 2020. Ahí estaré mostrando mi largometraje The Holders, un documental que habla sobre los perros y los gatos abandonados dentro de la ciudad de Miami. Hola, queridos amigos, un fuerte abrazo desde Madrid. Encantados de que puedan disfrutar a través de Toro Film Festival de la película, de mi producción, El jugador de ajedrez, que estará disponible a partir del 17 de diciembre en la plataforma Pelix América. Hola, muy buenas, compañero, compañeras, soy Manuel Valenzuela, coproductor de la peli Leica Story, que creo que os va a encantar. Muchas gracias a Toro Film Festival y a Pelis América, la plataforma donde se proyectará nuestro trabajo a partir del día 17 de diciembre. Invito a ver Muerte en Berruecos, un thriller policial basado en 1830-1840, donde analizamos desde diferentes puntos de vista los hechos que sucedieron durante el asesinato del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que es el primer magnicidio que existe en Iberoamérica. Desde entonces han sucedido una gran cantidad de situaciones vinculadas a los crímenes políticos en nuestra región. En esta película verán los diferentes testimonios que los vinculados, los posibles acusados, las víctimas que estuvieron cercanas al mariscal de Ayacucho. Cuando llega a mis manos este libro sobre Facundo Cabral, narrado por su propio protagonista, Percy Llanos, me he dedicado con toda la pasión a la realización y dirección de este gran proyecto. Así que creo que Facundo Cabral nos tradujo como compositor y también nos estremeció muchísimo con sus canciones. Mucho más que un cantante. Mi nombre es Abraham Pulido y soy cofundador de pelixamerica.com y quería invitarles a ver, en el marco de la tercera edición de Toro Film Festival Hispanic and Sephardic, la película Hasta que la muerte nos separe, que es una adaptación libre de Shakespeare, donde este tóxico boxeador vence todo, pero no los malditos celos. Hola, queridos amigos cinéfilos. Para mí sería un placer que puedan ustedes, a partir del 17, en el Toro Film Festival, ver una de las producciones de las que yo he dirigido más premiadas en el mundo, que es El último sefardí.
Buenas noches, mi nombre es Karina Velázquez, soy actriz y tengo el gusto de compartir con ustedes nuestro afán de no permitir que esta pandemia nos merme, nos achicopale o nos atonte y sobre todo impedir que nuestra pasión por el cine y las artes escénicas se enmascaren. Hoy, Pelix América, la novel e innovadora plataforma de contenidos hispanos basada en los Estados Unidos, se honra en presentar el Showcase Digital 2020 en la tercera edición del exitoso Toro Film Festival Hispanic and Sephardic, basada en San Agustín, Florida. Y sin más, dejemos que sean los fundadores de Pelix América, Caupolicano Valles y Abraham Pulido, que nos expliquen de qué se trata. Tenemos una producción en la región aproximadamente de 900 películas, las cuales casi nunca se pueden ver en nuestros países. Eventualmente son conocidas en cada uno de los países y luego desaparecen. Pelix América hará hincapié y conjuntamente con el realizador formará y fortalecerá y creará unas fórmulas de promoción dirigidas a que la película tenga presencia, sea visible frente al público y la podamos ofrecer y la gente la pueda ver. Pelix América también ofrece a los cineastas la posibilidad de realizar estrenos en los Estados Unidos a través de nuestra plataforma. Esto les dará una gran cantidad de ventajas, ya que estrenar en este país les abrirá una cantidad de puertas para generar premios, ayudas, etcétera. Pelix América es una plataforma digital de contenidos hispanos para los realizadores hispanos. Bienvenidos. Muchas veces entender que el proceso creativo de escoger el tema, de hacer el guión, de hacer la planificación de producción, buscar socios para el proceso productivo, incluso la edición, la maravilla del proceso final de terminación de la película, no es necesariamente lo más difícil. Encontramos que quizás estamos orgullosos de lo que ha hecho el equipo, de lo que tú has logrado, de las historias desgarradoras o apasionadas o divertidas que hemos hecho, pero que no tienen la ventana correcta para ser expuestas, y no todo el mundo tiene la suerte de alguna manera de llegar a lo que aspiras. Conseguimos el apoyo de una plataforma maravillosa, Movies.com, que nos dio la oportunidad de poner al creador y al productor en el centro del proceso, y eso es Pelix América. Estamos contentos, pues Toro Film Festival escogió Pelix América para presentar su 2020 muestra Showcase. Con ustedes, su director Eugenio Muslovsky. Gracias, Karina. La verdad es que no sabe el honor que significa estar sentado hoy ante esta audiencia para presentar la tercera edición del Toro Film Festival Hispanic and Sephardic Cultures. ¿Qué lo hace tan especial? Que Jacksonville fue la ciudad en la que estuvieron todos los estudios de Hollywood antes de mudarse para California. Hasta 1926, Jacksonville fue la capital del cine de los Estados Unidos. A partir de ahí decidimos mudarnos a un sitio muy cercano, pero que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos y se llama San Agustín, en la Florida. Esta ciudad fue fundada en 1565 por el español Pedro Menéndez de Avilés y hace que en la Florida tengamos la cuna de la hispanidad en los Estados Unidos. En esta ciudad presentamos anualmente las películas y documentales de 21 países que hablan español en el mundo y a su vez tienen 21 culturas muy diferentes. Y como decimos nosotros en el festival, lo que nos une también nos diferencia. ¿Qué queremos hacer con este festival en el futuro? Que se reúnan en la ciudad más antigua de los Estados Unidos los 21 países de habla hispana con la industria del cine de los Estados Unidos. Y con esto los invito a participar en nuestro festival 2020 y le pido al rabino Eliezer Papo, que fue el protagonista del documental El Último Sefardí que presentaremos a continuación, para que bendiga no solamente este festival, sino todos los festivales por venir, en lo que esperamos que ustedes nos sigan acompañando y sigamos aumentando nuestra audiencia. Muchísimas gracias. יברככם השם מציון ותראו בטוב ספרד וירושלים. Que vos bendiga el Dios de Sion para poder ver el bien de Sefarad y el bien de Jerusalén.
Y ahora, sin más preámbulo, conozcamos las extraordinarias creaciones audiovisuales que el festival y su comité de críticos han seleccionado para esta muestra 2020. El vendedor de orquídeas, Italia y Venezuela. El vendedor de orquídeas es un documental sobre el artista plástico venezolano Osvaldo Vigas, dirigido por su hijo Lorenzo. Tuvo su premier mundial en el programa especial de la sección oficial del 73º Festival Internacional de Cine de Venecia, con reconocimiento y mucho éxito de audiencia. Una biografía conmovedora y sencilla de un genio de la plástica latinoamericana. El último sefardí, España e Israel. La búsqueda de una lengua, el ladino, y de un pueblo, el sefardí, animan al rabino Eliezer Papó a emprender un fascinante viaje por el túnel del tiempo. Un recorrido por Jerusalén, Estambul, Salónica, Split, Sarajevo, Curazao y Toledo. Recuperamos viejas canciones, antiguos cuentos, dramáticas vivencias y hermosas palabras que han sobrevivido durante más de 5 siglos en la memoria de los sefardíes. El jugador de ajedrez de España. En 1934, Diego Padilla gana el Campeonato de España de ajedrez y conoce a una periodista francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora. Diego es acusado de espía por los nazis y encerrado en una prisión de las SS. En la prisión intentará sobrevivir con muchas dificultades, en un entorno hostil, gracias a la afición al ajedrez del coronel Mayer, el oficial al mando, una pieza maestra del drama psicológico moderno. Manuel de Falla, Músicos en dos mundos, Argentina. Un periodista busca reconstruir los últimos años de la vida del compositor español Manuel de Falla, transcurridos en Argentina durante la década de los años 40. Esta búsqueda lo lleva a conocer la música y la personalidad, uno de los grandes compositores del siglo pasado. Al mismo tiempo interroga sobre sus creaciones y reflexiona sobre el exilio del compositor, que simboliza al que sufrieron tantos artistas iberoamericanos a lo largo del siglo XX. Hipnotizante. The Holder, Los Guardianes, Estados Unidos. En una ciudad como Miami, donde todo parece impecable y avanzado, se pone de moda deshacerse de todo aquello que por alguna razón ya no se considera útil. Los Guardianes, de la talentosa joven cineasta Carla Forte, revela, en su valiente y electrizante documental, el triste destino de los animales domésticos en la cultura del desecho y el desprendimiento insensible. Nunca te olvidarás de esta pieza audiovisual. Un paso a la vez, Estados Unidos. Un paso a la vez es una gran historia de superación y motivación luego de que María José tuviese un horrendo accidente que le dejara sin caminar, y en ese momento con pocas esperanzas de volver a hacerlo. María José Torrialba lucha sin descanso del mando de su fisioterapista, el haitiano Guy Romain, hasta llegar a correr en un maratón. Ellos se enfrentan a desafíos y lo superan con trabajo en equipo, disciplina y mucha determinación. Una joya del joven director Gerhard Rodríguez. Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, Estados Unidos, Argentina. El documental fue inspirado en el libro escrito por Gabriela Llanos, basado en el testimonio de Percy Llanos, quien se encontraba junto a Facundo Cabral en aquel funesto día y único testigo en el momento del asesinato del mencionado cantautor, producido y dirigido por el veterano cineasta Arnaldo Limansky. Es una interesante pieza reveladora de su muerte. La obra ha sido recientemente premiada como Best Documentary Feature Film, Mejor Película Documental, en el Port Blair International Film Festival 2020. Cabrujas, en el país del disimulo, Venezuela. La presencia viva de José Ignacio Cabrujas, quizás el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, es el origen de esta película donde el teatro, el cine, la televisión y la prensa son los escenarios para construir una gran obra. Actuaciones, espectáculos, telenovelas, películas, amigos, se suceden entremezclándose con la cotidianidad venezolana para edificar un gran mural de lo que somos a través de la voz y la mirada de quien ha sido uno de los más reconocidos creadores de las artes visuales de Latinoamérica. Muerte en Berruecos, Ecuador, Venezuela.
De la mano del experimentado director, versado en historias de la independencia americana y policíacos, nace una original producción contada desde la perspectiva de una pieza de suspenso de investigación criminal, pero ubicada en la Gran Colombia en el siglo XVIII, donde desmontan el asesinato del mariscal y presidente José Antonio Sucre. Muerte en Berruecos posee, entre otros, laureles, una merecida nominación al premio de este año, el Goya 2020. La historia de Leica, España, es una notable pieza del director Raúl Mansil, donde el personaje Robert, un corresponsal de guerra americano, en mitad de una crisis existencial llega a un pequeño pueblo andaluz poco después de la Guerra Civil Española. Sus habitantes guardan secretos del pasado y heridas que aún no han cicatrizado. Ser niño de nuevo, Israel. Este hermoso trabajo lleno de magia es una fotografía instantánea de Israel, como se ve a través de la lente de 11 niños seleccionados de diferentes orígenes y demografía. Esta visión sincera arroja una luz íntima y personal sobre la juventud de Israel hoy. Si le gusta conmoverse y quizás soltar una lagrimita, esta es una pieza que nunca olvidará. Hasta que la muerte nos separe. Estados Unidos, Venezuela. Con récord de audiencia en varios países latinoamericanos y de manos del conocido y laureado director Abraham Pulido, presentamos este largometraje intenso de boxeo, drama y pasión que desglosa desgarradoramente el poder destructivo de los celos. Es una adaptación libre y actual del Otelo de Shakespeare, enmarcada en la violenta vida del boxeo, amores tóxicos y envidias que llevan a los protagonistas por la empinada pendiente de muerte y el desamor. Este trabajo de Pulido ha recibido elogios y reconocimientos en su periplo por festivales en el mundo. Eugenio Maslowski y Arauzí Armán conducen una serie de conversatorios de alto voltaje sobre la industria audiovisual hispanoamericana. Divertida, inteligente y sobre todo, reflexiona sobre el futuro cercano de los creadores y creaciones amalgamados con la terrible pandemia mundial que trajo el 2020 para poner de cabezas todo el quehacer humano. Un verdadero experimento que hace preguntas e indaga en respuestas sobre el futuro de la industria. European Tour número 73. Un hermoso y emocional documental del director Ross Munro, que cuenta el insólito viaje por Europa allá en el mundo de los 70 con su madre y su familia. La pieza utiliza imágenes de películas de archivo Super 8 milímetros y animación original sobre la reflexión contemporánea de su hijo visto a través de la vaga memoria y la nostalgia de un viaje de vacaciones, con gran aceptación en los festivales recientes en el cual ha participado. Y ahora los invito a ver esta maravillosa pieza del documental muy premiado, El último sefardí, del director Miguel Ángel Nieto Solís. Esta creación audiovisual indaga en los vestigios de la cultura milenaria de los sefarditas en Andalucía, luego de que la reina Isabel los expulsara del territorio. Gracias, Karina. Y ahora, ¿qué tal si vemos el tráiler del largometraje El último sefardí y dejamos que el mismo director, Miguel Ángel Nieto Solís, nos cuente la historia del mismo? Tenemos números, estos de aquí. Nos metieron los números, después nos cortaron los cabellos, no con máquina, tic, 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 tic. Y después nos tomaron toda la ropa, no alegre. Siempre teníamos el mal adentro. Después me casé, fiz familia, tengo una hija y un hijo. Además, la noche no podía dormir, me parecía que iban a venir los alemanes, me van a tomar los hijos. Y a mí, siempre. Digo una cosa, este mundo, ¿de quién es? Esta tierra, ¿de quién es? No es del Dios, no es del... Y se están matando. Estoy hablando de una obra que se titula El último sefardí. Para mí fue un honor como español poder hacer esa película sobre
por qué los sefardíes en general habían sufrido esa diáspora, y es un viaje precioso desde al revés de la historia, desde Jerusalén hasta Toledo, de la mano del rabino Eliezer Papo. Yo creo que tanto la música como la imagen, como el romanticismo que contiene en sí la película, en ese largo paseo por los lugares donde todavía se habla la lengua ladina, es de lo más atractivo y de lo más instructivo también. Espero de verdad que les guste, que me envíen sus comentarios a través de las redes sociales de este Festival de Cine Hispano, Toro Film Festival, donde nos encontraremos. Muchísimas gracias y les pido su ayuda. Y ahora lo que nos queda es invitarlos a disfrutar de esta maravillosa pieza cinematográfica. Recuerden que en pelixamerica.com estarán hasta el 31 de diciembre la muestra completa, conviviendo con más de un centenar de piezas que suman 350 nominaciones y premios. Y al terminar, nos gustaría invitarlos a una llamada por Zoom con el director de la película, Miguel Ángel Nieto Solís, y con los directores de cine Abraham Pulido y Caupolicán Valles, entre otros invitados muy especiales que nos acompañarán esta noche para discutir lo que fue esta maravillosa pieza cinematográfica. Y los esperamos el año que viene en San Agustín, Florida, para en persona darles un fuerte abrazo. Gracias por su pasión por el cine. Así que, Eugenio, ¿vamos a ver la película? Así es, la verdad es que esta niña contagia. Los esperamos el año que viene en San Agustín, en persona y sin máscara. Nadie debe traer máscara el año que viene. Y la verdad es que aplaudimos lo que hemos presentado a través de Karina. Muchas gracias. En este año de 1492, la historia va a cambiar definitivamente y el mundo no volverá a ser el que fue. Tras 8 siglos de guerra, los reyes católicos han derrotado y expulsado de España a los últimos árabes de Al-Ándalus. Las naves de Cristóbal Colón, mientras tanto, atraviesan el Atlántico sin saber todavía que están a punto de descubrir América. La corona de España, exultante, prepara ahora un edicto para mandar al destierro a todos aquellos judíos que no acepten convertirse al cristianismo. Más de 100.000 sefardíes van a tener que elegir entre la cruz o la diáspora. Il vestito abburacato di tua alma liscio caer, una lágrima curilada como vino, lágrima de vino, lágrima de solvido, lágrima. Estás solo. Es una desgracia que el rey y la reina de España tengan que buscar su gloria en gente inofensiva. ¿Con qué derecho sus inquisidores recorren los campos quemando libros por miles en las pilas públicas? Yo, Isaac Abravanel, como consejero de la Corona de España y máximo representante de los judíos españoles, declaro que este año de 1492, el cual imagináis como el año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España. Con el tiempo, os convertiréis en una nación de iletrados, y el nombre tan admirado de España apenas será un susurro entre las naciones. Expúlsenos, arrójenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos. Nosotros prosperaremos en otros países lejanos y por siempre les recordaremos a vos y a su vil edicto de expulsión. Algún día España se preguntará a sí misma ¿qué habrá sido de nuestros sefardíes?
Y los españoles honestos mirarán a su pasado y nos verán. Más de 500 años después de la expulsión, como profetizó Isaac Abravanel, España ha vuelto la mirada hacia el pasado y apenas queda nada de aquellos sefardíes. ¿Dónde están hoy los descendientes de aquellos judíos españoles condenados al exilio? El rastro de 5 siglos de diáspora conduce a Jerusalén, el destino de miles de judíos diseminados por el mundo. En esta ciudad triplemente santa viven unos 100.000 sefardíes, a pesar de que los historiadores hablan de una cultura al borde de la extinción y de un pueblo prácticamente desaparecido. Y aquí vive también un hombre en el que coinciden los investigadores, Eliezer Papo, un joven rabino al que muchos consideran el último sefardí. La demanda de ser sefardí es una demanda de identidad, y como cualquier otra identidad, esta identidad también, antes que todo, tiene que ver con la lengua, con los usos y costumbres, con la mentalidad, con las comidas. Se trata solamente de una identidad cultural, nacional, religiosa, todo esto mezclado. Nacido en Sarajevo, abogado, novelista y profesor de ladino o de judeo-español, es decir, de la lengua que hablaban los sefardíes cuando salieron de España, Eliezer Papo pertenece a la primera generación de sefardíes que ha tenido que aprender el idioma ladino en una escuela. Es, por eso, la gran esperanza de los que se resisten a la desaparición de una cultura y una lengua que han sobrevivido intactas a 5 siglos de destierro. Eliezer enseña ladino en la Universidad Ben Gurión, en Beersheba, y también en esta escuela de secundaria en Jerusalén. Es, además, rabino errante, como él dice, y gracias a ello conoce personalmente a los más ancianos de las pequeñas comunidades sefardíes que quedan en Europa. Sara debe conocer a mi familia. La mujer grande. No, la mujer guarda. Ah, guarda. Secreto que no sabe. Entonces, bueno, queremos escuchar la comida. Hayde. La comida de la mañana, la tarde la traigo atrás. La comida de la mañana, la tarde la traigo atrás. Pero su asignatura pendiente como investigador ha sido siempre la de viajar a Sefarad, como llaman los judíos a la España medieval de la que fueron expulsados. Ver con sus propios ojos ese lugar en que surgieron las leyendas más íntimas de la cultura sefardí. Hay que entender que Sefarad para los judíos no es un lugar geográfico real. Cuando un judío dice Sefarad, cuando un judío sefaradí dice Sefarad, él realmente está pensando de un mundo mitológico, un país surreal, un país espiritual, un país al cual no se llega a pie, un país que existe en nuestra mente nacional. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos la trujeron con grande dolor. Mis nonos la trujeron con grande dolor. De su casa, de España, de España. Los judíos llevaban 1500 años en España cuando fueron expulsados. Habían llegado como esclavos del Imperio Romano desde la antigua Palestina. La Biblia les menciona como el pueblo de Jerusalén confinado en Sefarad, que algún día regresará a las ciudades del Negev. Con ellos, la ciencia, la filosofía, el comercio, alcanzaron en aquella España de las 3 culturas cotas de verdadero esplendor.
Con ellos se marchó una parte del país y se fueron también algunas de las leyendas y cantigas más bellas que se habían oído jamás en la península ibérica. De nuestra casa, de España, de España. De verdad, mismo mi familia, ellos no se concienciaron de lo que estaban guardrando. Y no se concienciaron, así como no se conciencia uno de la lengua que habla, de la tierra que pisa, de la patria que ama. No había lugar para rencor contra la España. La España era solo nostalgia, pero nostalgia no mía, nostalgia de mis antepasados, que me la mandaron, me la dieron con las cantigas, con la lengua. Para mí la España era un lugar fantástico, hasta que no metí pie allá. Era como si no existiera. Nuestros sentimientos para España son los que tendría un hombre a una mujer que amaba y lo engañó. Sueños de España. No se puede comparar la expulsión de España con ninguna de las otras expulsiones, ni con la de Inglaterra, ni con la de Francia, porque en ninguno de los otros países había una comunidad judía tan asentada, tan arraigada, con una historia tan larga, con mitos de pertenencia tan firmes. O sea que desde el punto de vista judío se trataba de un trauma terrible. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Una de las leyendas más importantes de los sefardíes cuenta que los judíos expulsados en 1492, convencidos de que algún día podrían regresar a España, no solo se llevaron el idioma que allí hablaban, también llevaron consigo las llaves de sus casas. Y las llaves, como tesoros, pasaron de generación en generación a lo largo de los siglos. Aún hoy, dicen que los sefardíes conservan aquellas llaves de ese país al que llamaban Sefarad. Sueños de España. Eliezer decía tener una llave de sus antepasados con la que había planeado hacer un viaje singular hacia Toledo. Un viaje en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Un viaje desandando el camino recorrido por los sefardíes durante 500 años y haciendo escala en las ciudades más significativas de esa parte tan desconocida de la historia. Para eso, debía desempolvar los viejos mapas, porque la expulsión dividió a los judíos y los dispersó por todo el mundo. Un primer grupo cruzó el estrecho de Gibraltar y se instaló en el norte de África. Otros, la inmensa mayoría de los que se negaron al bautismo, viajaron hacia las grandes metrópolis del Imperio Otomano, como Estambul y Salónica. El tercer grupo, el de los conversos, el de los que cambiaron de Dios, permaneció en España practicando secretamente el judaísmo y poco a poco fue huyendo de la Inquisición hacia el norte de Europa, a ciudades como Ámsterdam o Hamburgo, para embarcar posteriormente al Nuevo Mundo. Eliezer fijó como primer destino la milenaria Salónica, la ciudad que representa la mayor tragedia de los sefardíes y el afán enorme de supervivencia de ese pueblo. En la Edad Media, Salónica y Constantinopla eran las dos grandes metrópolis del vasto Imperio Otomano, el único del mundo que ofreció públicamente refugio a los expulsados. La presencia del judeo español en esa ciudad era tal que a Salónica, hasta 1943, se la llamaba la República Judía. Salónica fue durante 4 siglos la única ciudad del mundo donde los sefardíes eran abrumadora mayoría. 80.000 judíos frente a 30.000 griegos y 40.000 musulmanes en 1912, en el momento en que Atenas arrebató a los turcos la soberanía de la ciudad. El Imperio Otomano, que jamás prohibió sus ritos y su lengua, supuso para los sefardíes una estabilidad de más de 400 años, similar a la que habían tenido en la antigua Sefarad. Su castellano medieval fue hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la lengua mayoritariamente hablada en la ciudad. En Salónica
el comercio, la cultura, estaba todo en las manos de los judíos. Todos hablaban castellano, este idioma español, y se sentían a las calles, se sentían a las casas, fin a que los alemanes tomaron todos los judíos y esta hermosa lengua no se siente más en Salónica. En marzo de 1943, Salónica fue invadida por las tropas de Hitler y el 95% de los sefardíes fueron enviados al campo de concentración de Auschwitz. Cuando vinieron los alemanes aquí, empezaron la propaganda antisemita versus los griegos, prometiéndolos que cuando iban a salir los judíos de aquí, les iban a dar todas las moradas, las casas y las grutas judías. Lo que empezó a elaborar a los griegos pruebas que no tenían ni casas, ni grutas, ni nada. Por esta razón, muchos griegos y de toda la Grecia, solo en Salónica, colaboraron con los alemanes y de ahí empezaron a los mandar en 19 deportaciones que hubo, trenes, quiere decir, grandes trenes de Salónica, cada uno con 2.500 personas, y esto se pasó entre el marzo 1943 hasta el agosto 1943, quiere decir, una comunidad de una historia de 2.300 años se desapareció de Salónica en 6 meses. Los judíos que tornaron de los campos no querían hablar en español más, porque español quería decir judío. Aquí los griegos decían, este habla en hebreo. Español, para ellos, era hebreo, porque lo hablaban los judíos. Los alemanes expoliaron los archivos y la memoria judía de la ciudad y no dejaron en pie ni el viejo cementerio sefardí. Con sus 30.000 lápidas hicieron, entre otras cosas, una piscina para los oficiales nazis. El Bet Haim de Selanik, así los judíos llaman al cementerio. Bet Haim quiere decir la casa de vivos, o la casa de los vivos. Pocos son cementerios que este nombre les queda tan bien como el nuevo cementerio judío de Selanik, la casa de vivos, porque solamente los que sobrevivieron el Holocausto y sobrevivieron el ataque alemán cruel sobre esta comunidad antigua, tuvieron la suerte de poder estar enterrados. Tuvieron la suerte de tener una tumba. Tuvieron la suerte de no volarse con el fumo. De 55.000 tornaron muy pocos. A estos sí continuaron con la vida, sí fundaron una comunidad vibrante. Abrieron un cementerio que está simbolizando la continuación de la vida. Es un pueblo alegre, es un pueblo que canta, que baila, que hace fiestas. Es un pueblo que está agradeciendo filhos de nuevo. No te puedes hacer una idea que quiso decir yo, que era criatura después de la guerra. La primera vez que vi criaturas judías ajuntadas en un club que hicimos, me metí a llorar y era criatura. Y no sabía lo que soy hoy por lo que pasó. Malgrado tanto, cuando vi que había criaturas, me metí a llorar. La nueva generación es un milagro. Hay una canción judía española popular que tiene un verso que dice: en tierras ajenas yo me voy a morir. Entre lo tanto, ¿sí? Y los judíos de Selanik o de Saloniki, cuando eran llevados de Selanik a campo de concentración a Auschwitz,
en estas estrenas cantaron esta canción trocando la última palabra de este verso, diciendo en lugar de en tierras ajenas yo me voy a morir, cantando en tierras de Polonia yo me voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca es la tu figura, blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Torno y digo que va a ser de mí en tierras ajenas yo me voy a morir, en tierras ajenas yo me voy a morir. Cuando nos tomaron, nos metieron en unos vagones, 30, 40 personas en un tren, se murieron muchos adentro. 8 días estábamos danga con los trenes. Y cuando ya vinimos en Polonia, nos llevaron en unas barracas, nos metieron el número. Tenemos números, estos de aquí. Nos metieron los números, después nos cortaron los cabellos, no con máquina, tic, 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 tic. Y después nos tomaron toda la ropa, les daban un sabonico que les decían que van a hacer baño y no salían más de ahí. Después me vine aquí en Salónica y la vida era siempre no alegre. Siempre teníamos el mal adentro. Después me casé, hice familia, tengo una hija y un hijo. Además, la noche no podía dormir, me parecía que iban a venir los alemanes, me van a tomar los hijos. Y a mí, siempre. Digo una cosa, este mundo, ¿de quién es? Esta tierra, ¿de quién es? No es del Dios, no es del... Y se están matando. ¿Por qué? Nada nos muestra. ¿Es alguna cosa muestro? Así, esto pienso. Digo, ¿de qué? ¿De qué? Cuando vienen a comparar la explosión con el Holocausto, no me queda bien en la oreja. No se puede comparar echar a un pueblo y matar a un pueblo. Ahí, por lo menos les dieron o les ofrecieron la oportunidad de poder salir si quieren continuar con su religión, con su autoentendimiento, con su autodefinición. No pueden quedar más ahí. ¿Quién diera si la misma oferta fue dada por la mano de los alemanes? Si decían a los judíos, bueno, aquí tenéis todos que convertiros a cristianos, bueno, protestantes, católicos, haceros alemanes, o tenéis que salir. ¿Quién diera? Ya que rey de Asia, y 3 hijos tenía y la una labraba, y la una labraba, y la otra cosía y la más chiquitica. Y la más chiquitica, su bastidor tenía y labrando.
De los 55.000 sefardíes capturados en Salónica, apenas 1.500 regresaron con vida del campo de concentración de Auschwitz. Sueños le venía y la madre con rabia. La más exótica de las comunidades sefardíes de la tierra vivía tan distante del nazismo que apenas oyó hablar del Holocausto. Eran los descendientes de aquel grupo de judíos que en 1492 aceptaron el bautismo para no ser expulsados. Secretamente siguieron practicando el judaísmo en España y Portugal hasta que la Inquisición les iba descubriendo. Eran los conversos, los que acabaron huyendo a Londres, Ámsterdam o Amberes y se embarcaron posteriormente al Nuevo Mundo. Curazao, esta excolonia holandesa del Caribe, situada frente al litoral de Venezuela, es la isla madre del sefardismo americano. Los primeros judíos que llegaron aquí, a principios del siglo XVII, eran aventureros exconversos procedentes de la comunidad de Ámsterdam, la más importante y numerosa del norte de Europa en aquella época. Desde aquí, esparcieron el sefardismo por toda América y acabaron transformando por completo la economía de esta isla inútil, como la llamaban con desprecio los conquistadores españoles antes de entregarla a Holanda. If you want to give it a good, picture of the community as it existed after the adventurers came here, you would have to say that it was a community of traders and people who were actually in the shipping business and transporters and seamen. De Curazao se pobló casi todo el Caribe, muchos de los países de América del Sur, de América Central. Los judíos salieron de acá. La sinagoga de Curazao, la congregación, es conocida como la congregación madre del hemisferio, de las Américas. Los judíos de Curazao fundaron nuevas comunidades en Brasil, Venezuela, Colombia o Argentina, y fueron también precursores del sefardismo en lugares como Nueva York, Seattle o Miami. Como holandeses de pleno derecho, hicieron de la capital de Curazao, con su legendario puente deslizante en la bahía, una réplica caribeña de la arquitectura de Ámsterdam. Una réplica que manifiesta el agradecimiento que los judíos de la isla sienten por Holanda, el país que les dio refugio cuando la Inquisición les perseguía y que no les delató cuando fue ocupado por los nazis. Tenemos mucho más sentimientos y mucho más amor y mucho más recuerdo de la Casa Real holandesa que nos sacó de esa persecución y que nos ayudó, que la Sefarad, que fue un capítulo cerrado por nosotros. So we were received very, very nice, and we feel very close to Curaçao. Of course, also to Holland, where we came from, and from the other places like Spain and Portugal, but that was years ago. So they don't mean so much for us. El Caribe, con el tiempo, ha convertido a los sefardíes de Curazao en unos judíos muy peculiares. Aquí las mujeres no rezan en las sinagogas separadas de los hombres. El Sabbat de los judíos, que prohíbe en sábado todo contacto con todo aquello que produzca fuego o electricidad, en Curazao fue superado hace ya décadas. Y la estricta dieta kosher de los judíos, que no permite comer cerdo o mezclar la carne con los derivados lácteos, es también, en esta isla, un recuerdo del pasado. Para mantener el Shabbat, el Shomer Shabbat, para mantener kosher, algunos pueden, pero es muy caro.
Porque no olvide que Curazao no crece nada. No hay sujeto, no hay nada aquí que nosotros mismos podemos hacer carne o sea lo que sea. Todo es importado y por importación cuesta plata. La vida de ser un judío, digamos, ortodoxo en Curazao, ortodoxo, estamos usando la palabra muy cauteloso, es difícil. Respeto a la gente que no trabaja el sábado, respeto a la gente que no come kosher, pero yo lo respeto, pero no lo hago. Y no me siento menos judío, porque creo yo que es la conexión que tiene con el Señor ahí, que es lo que hace el judío, y no lo que come y bebe. Curazao se libró del Holocausto, pero no de lo que llaman los judíos la tercera diáspora. Los descendientes de los sefardíes de la isla, como los descendientes de los sefardíes de toda América del Sur y Central, abandonan poco a poco sus orígenes, buscando una vida más próspera en el llamado Primer Mundo. En un momento dado había 2.000 judíos en Curazao. Hoy día no creo que queda más de 300, 350. Mis hijos estudiaron en los Estados Unidos, regresaron. O hay muchos que estudian en Holanda o en Estados Unidos o en Colombia, en Venezuela, y no regresan porque ya tienen más oportunidad allá. Como en el nuevo Bet Haim de Salónica, donde descansan los que sobrevivieron al Holocausto y pudieron abrazar de nuevo la libertad en el corazón de Europa, en el cementerio judío de Curazao también descansan aquellos primeros aventureros perseguidos por la Inquisición que encontraron la libertad en el Nuevo Mundo. Llegaron al hogar de sus sueños, encontraron de nuevo la cultura española, encontraron de nuevo la España, pero con igualdad. Vinieron y fueron recibidos con brazos abiertos. Así que este abrazo de los dos lados se volvió no solo un abrazo moral, pero un abrazo corporal, y todo se mezcló entre judíos, y los dominicanos lo llaman fusión. Se fusionaron. Eliezer fijó una nueva escala antes de continuar el viaje hacia Toledo, Sarajevo, la ciudad donde él nació. Ajena por completo al devenir de los judíos americanos, Sarajevo, Sarai, como se dice en ladino, heredó en 1945 la capitalidad del sefardismo, tras el exterminio de los judíos de Salónica. Pero poco le duró el esplendor a esta ciudad, una de las más bellas y atormentadas de la tierra. En 1992, una bárbara guerra civil aniquiló la convivencia de tres culturas que históricamente habían vivido en paz. Los sefardíes, una vez más, se vieron obligados al exilio. Yo soy Mauricio Albahari, un sefardito de Sarajevo. Perdóname, no puedo hablar bien a lengua español. Cambio esta lengua para lengua bosníaca. Nesreća je u tome što sva podneblja, pa i ovo naše, glavom su u Europi, a srcem tamo odakle potiče religija. Naši muslimani su sa srcem u Saudijskoj Arabiji, naši katolici sa srcem u Vatikanu, mi Jevreji sa srcem u Jeruzalemu, a glavom smo svi u Europi. Možda bi trebali reducirati naša osjećanja i shvatiti jednom da smo djeca Bosne. Bosnia is a country in which we have three huge ethnic groups:
Serbs, Croats, and Bosniak Muslims. Probably these three groups can be counted like three ingredients in the bread: water, yeast, and flour. We are just like a little bit of salt between two fingers, and we gave some taste to this bread. So to the Bosnian state or to the Bosnian country, we gave some special taste. It's clear that bread can exist without salt, and Bosnia can exist without Jews, but definitely it should be tasteless like bread without salt. Para ir a Sarai de mi nacimiento o de mi chiquez, no basta de tomar un billete de vuelo para un aeroplano, ¿sí? Hay que tomar un billete de máquina de tiempo, porque esta ciudad, como yo la conocí, no existe más del todo. De los 12.000 judíos Sarajevo fueron exterminados durante el Holocausto. Pero la antigua metrópoli otomana resucitó otra vez. Cristianos, musulmanes, ortodoxos y judíos hicieron de la capital de los Balcanes la ciudad mundial de la tolerancia y de la convivencia. En 1992 casi todo desapareció de allí, cuando la antigua Yugoslavia se convirtió en ceniza en los hornos crematorios del nuevo orden internacional. Nosotros todos, me parece, tenemos una distancia psicológica que la estamos haciendo al propósito. Tiene que ver con la mentalidad bosníaca o yugoslava o la mentalidad de la gente de los Balcanes, de preferir de no hablar de este tipo de cosas, o si hablas, entonces ponerte muy cínico, hablando por medio de chacás, de chistes, de burlas. Yo no conozco ni una única persona que vivió ahí antes de la guerra, que la guerra no influyó en su vida. The war started in 1992, just on the year when we commemorate 500 years of expulsion from Spain. When the war started in Bosnia, the Spanish king offered hospitality for the 50 Sephardic Jewish families from Bosnia in Spain, and 120 persons took the chance and went to Spain. A lot of them are still in Spain, a lot of them became Spanish subjects, few of them came back home, because nostalgia is a typical Jewish disease, and some of them just choose to be back home in Bosnia. Tu madre cuánto te parió y te quitó al mundo. Corazón ella no te dio para amarse tú. La guerra de Sarai, aunque sea que yo salí de la ciudad antes de que la guerra empezó, fue mi guerra 100%. No mi guerra por tomar parte, pero mi guerra por topar bene. Adiós, querida. Familia, comunidad, amigos también. Todo esto es un organismo. Así que el organismo sufrió un ataque. I lost my friends. That's one of the biggest loss I suffered, and I lost some continuation of, let's say, normal life. That's what I lost.
now you do not consider that as a consequence of the war. You consider that as something that must happen, as something like destiny or something like that. Everybody lost the war. So I think that only 200,000 people, they lost the war. They lost their lives. Nobody won the war. A la guerra apenas ha sobrevivido una vez más la Agadá de Sarajevo, el símbolo más importante y antiguo de los sefardíes de todo el mundo, hoy a resguardo en esta cámara acorazada del Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. Nadie sabe cómo llegó a esta ciudad este libro que narra el éxodo de los judíos a través del Mar Rojo y que es uno de los manuscritos ilustrados más antiguos de Europa. Fue elaborado entre 1350 y 1370 en Cataluña y, burlando a la Inquisición, viajó hasta el Imperio Otomano en manos de una de las familias sefardíes expulsadas de España. Haggadah became the legend because she survived all these things. She survived expulsion from Spain. Book survived Inquisition in Italy. Book survived a long journey from Spain and Italy to Bosnia. Book was saved during the Second World War when the Germans tried to take the book, when the director of the museum said that the book was already taken by some other German officer. Book was again saved in the last Bosnian War when this museum was just on the front line. And with all these survivals during different wars, book also proved that it's not easy to destroy the culture, the language, and the people. And just because the book is something like a phoenix, surviving always, the Haggadah became a part of the myth of a long-lasting Jewish flame of life and probably long-lasting Bosnia. Eliezer Papo, escritor, profesor de ladino en Israel, abogado, es el rabino de esa sal que queda en Sarajevo. A pesar de su juventud, Eliezer es el consejero de esta comunidad diezmada, históricamente entristecida por las guerras. Desde que se marchó en 1991, viene hasta Sarajevo 2 o 3 veces al año para oficiar las ceremonias judías más importantes y mantener encendida la llama de una cultura que quizás nunca se llevó la llave del regreso. Como la gente ve en el rabino también un consejero. Entonces mucha gente viene y te demandan qué es el significado de la vida, qué es el propósito de la vida. Para mí, lo más importante sería lo que a mí me tomó tanto tiempo de entender, que no hay una escaleta ideal de la vida escrita de antemano, que hay que vivirla. Hay que vivir la vida tuya, tomando tus decisiones, tratando de tomar cuantas más cosas en consideración para tocar cuanta menos gente y vivir cuanto más mejor. Quiere decir, vivir y dejar vivir. La sal es Sarajevo. La sal es, de algún modo, ese intangible concepto de la tolerancia que dejó Sefarad en miles de judíos expulsados de España. Esa admiración por lo plural, por lo diverso, esa vocación de convivencia de dioses y creencias diferentes, ese mito de las 3 grandes culturas que se llamaba Sefarad.
Es típico, diría yo, del judío español o sefardí, la síntesis de la fe con la ciencia. Puede uno ser hombre religioso al mismo tiempo abierto a la ciencia. ¿Qué es lo que pasa en el mundo, en la filosofía, en la matemática, en la física? Segundo, era típico para los españoles, los sefaradim, alejarse del extremismo, no ser extremista en nada. El camino de en medio, el que había enseñado el filósofo Maimónides, que nació en Córdoba, y que él había una gran influencia, el filósofo, que el camino de en medio no va a encontrar usted sefaradim en ningún partido político de tendencia extremista. Ali ja želim da kažem nešto. Mi Jevreji Sefardi u Sarajevu smo izgubljeni, jer ovdje su religije se pretvorile u naciju i sad imamo ovdje 3 religije. Jevreji su religija, a nisu narodnost po ovome. Pisao sam jedno pismo kraljici i kralju. Odgovorili su mi srdačno da imam pravo da postanem ponovo Španjolac jer sam dijete Španije. Ali administracija to ne odobrava, postavlja uslove. Ja ne tražim ništa, ni penziju, ni pasoš. Hoću da imam svoju nacionalnost. I oprostite mi Španjolci, nisam dobio to zvanično, ali na mom grobu kad umrem, a ja sam blizu toga, napisat ću ovdje leži Sefard Španjolac. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarga. Una cultura sin país, una lengua sin patria. Eliezer había viajado por las principales ciudades donde habitó una cultura al borde hoy de la extinción. Su siguiente destino iba a ser la antigua Constantinopla, la ciudad donde se abrazan el oriente y el occidente del mundo. En ella, aún se podía ser testigo de un milagro. Hay solamente algo como 200 personas. Un milagro. Esa noche en Estambul, como en las 150.000 noches que desde la llegada de los sefardíes precedieron a la caída del Imperio Otomano, se hablaría judeo-español. Sí. A votre santé. Estoy viviendo también en la honor de la España y de vosotros todos, y también en honor de la Turquía. De la Turquía. Nosotros tenemos globos colorados en las venas, en la sangre, globos blancos, un poco de globos sefaradíes, globos españoles. Las tenemos aquí. No podemos negar esto. Esto es la realidad, la pura realidad. A un judío, mételo en medio, dísele que cantes, en inglés, en francés, en húngaro, en árabe, y cuando oye el español, el pasodoble, me empieza a bailar. Porque se siente, ¿cómo se siente? No sé, más se siente. Y yo también me siento un poco de mi parte, una proporción de mi parte como español. Yo en la sangre España no tengo, eso que lo sepas. Yo tengo sangre, el globule blanc, el globule rouge, du fer, etcétera, etcétera. Fer no tengo, soy un poco anémique en plus. Pero veremos que por la España
No tengo ningún sentimiento. Yo hablé el judeo español cuando nací y me arrepentí, porque yo vivo en Turquía y hablo el turco malo. Yo estoy dando razón a la Beneberit que no quieren, y madres que no quieren enseñar a sus criaturas el judeo español, porque vivimos en Turquía. La patria del judío sefaradí es exclusivamente el judío español. Donde quiera que viva en Sofía, que viva en Adriático, que viva en Estambul, que viva en otro lugar en Francia, la patria del judío sefaradí es su lengua, la lengua latina. Ahora estamos en un periodo de globalización. En la grande globalización, cada uno está sintiendo que su propia identidad y su propia personalidad pueden desaparecer. Por modo hay un retorno a las lenguas maternales. En mi comunidad, uno dice después, otro dice después, el tercer dice después. Entonces, cuando uno viene y le dice al otro, no se dice ansina, este le dice, ¿me entendites? Él le dice sí, y él le dice, ya veis que se puede decir. Y esto es puro significado de la lengua. Lengua es, como Becky ha dicho, lengua es un instrumento. En el momento cuando dos se entendieron, este instrumento ya sirvió. Hay 100 años, sea de boca, sea misma presa, dijeron la lengua española, judío española, ya se murió 100 años antes. 100 años después, y de la salida de España 500 años después, estamos hoy delante de un milagro. Hay que entender que toda esta gente salen de un mundo o vienen de un mundo que desapareció. Y para ellos, si quedan en Estambul 5 mancebos que lo hablan, o 500 personas de edad de 30 a 40, a 50 que la hablan, y unos cuantos miles de los viejecicos que la hablan, esto no es nada. Porque una vez, hace solamente 50 años, en Estambul hubo 80, 90 mil personas que la hablaban. ¿Sí? En la Turquía entera, 100.000 personas. Así que fue una lengua hablada por cantidades de gente. Y hoy día estamos hablando de unos cuantos activistas, ¿sí? En unas cuantas comunidades. Los sefardíes trajeron hasta el Imperio Otomano las primeras imprentas, los periódicos escritos en judeo-español e industrias que aquí apenas se conocían, como la seda, el cobre, el cuero o la artillería. La entonces capital, la tolerante ciudad de Constantinopla y otras metrópolis del imperio, especialmente Salónica, se convirtieron en el principal referente espiritual y cultural del mundo sefardí. Tanto es así que una de las leyendas que los sefardíes de Estambul recrean con más orgullo cuenta que en 1492, cuando el sultán Bayazid II abrió a los expulsados las puertas de su imperio, ordenó a uno de sus consejeros: «Decidle al rey Fernando de Castilla que le estaré por siempre agradecido, pues echando a los judíos ha empobrecido su reino para enriquecer el mío». La vida no por él aquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me harté, de tanto amarlo, de beber nunca
La vida nos hace pasar con risas y con lloros. La vida nos hace pasar con risas y con lloros. Grupos teatrales como la Kula siguen hoy representando 5 siglos después de que llegaran los primeros expulsados a Estambul, las fiestas sefardíes que se vivían en las juderías de la ciudad. Y es que, como en Salónica, aquí la lengua también se mantuvo intacta durante más de 400 años. El ladino sobrevivió a la desintegración del Imperio Otomano, al auge de los nacionalismos y a la penetración del francés en la incipiente Turquía. Pero lo que salvó al judeo español fue que los nazis nunca pisaron suelo turco. Quizás ese fue el milagro. Aún así, el ladino se pierde paulatinamente porque los jóvenes no lo hablan. La lengua es hoy, en Estambul, una liquia. La lengua va a quedar como investigación académica. Y esto es lo que pasa con las lenguas que no tienen un país donde se hablan y que no tienen instituciones del Estado, como una academia, universidades y cosas semejantes. Así que hoy día no hay ni un único mancebo que hablará ladino como su única lengua. Esta lengua era la lengua de nuestras abuelas, que nos hablaban, nos cantaban, nos dormían, nos decían nanas a nosotros con esas cánticas. Nosotros ahora a los niños nuestros no los estamos durmiendo con esas nanas. Por esto ellos no saben esta lengua. Nosotros estamos luchando, puede ser con la música que podemos dejar una herencia. Otra persona está luchando, está escribiendo alguna poema, otro está escribiendo está haciendo una literatura. Puede ser que un día alguno la va a tomar y lo va a meldar o lo va a oír y va a continuar este modo. Estamos recuperando, estamos mejorando esta lengua by the help of the songs. We are trying to improve our Spanish. Also, as she told just before singing these songs, we are trying to learn what are they saying in order to express more better the feelings, the senses, to express more better. ¿Entiendes? Actually, we can't speak Judeo-Espanol, but our mother and our father, our grandmother can speak Judeo-Espanol, and also we can understand. By this way we can sing these Judeo-Espanol songs, and also we know the meaning of them, but we can't speak Judeo-Espanol. Padre, cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, querida. Un túnel del tiempo, del Estambul actual a lo que fue Constantinopla. Del esplendor sefardí a las aisladas muestras de folclore, a las hermosas cantigas, a las acaloradas conversaciones de los amigos de Eliezer. Adiós, querida. Había llegado el momento de retroceder aún más en el curso de la historia y poner rumbo a la que fue la capital espiritual de Sefarad, Toledo. Me la amargaste tú.
A mí me reconoce el alma, el alma. Entonces yo me puedo equivocar, el alma no se equivoca. Y en esta tierra aún el alma está reclamando, como en un acto de justicia, un reconocimiento de la historia, de aquellos aportes, de aquello que tanto dieron para vuestra lengua, para el desarrollo de una ciudad y sobre todo para llevar una lengua a todos los confines del mundo. Es solo para ti y para mí, no les diremos nada, nada a ningún. Alfonso X el Sabio consiguió que Toledo, durante el siglo XIII, se convirtiera en la ciudad más conocida y envidiada de todo el occidente. Como capital mundial de las letras y de la filosofía, aquel Toledo medieval llegó a superar la fama de la que había gozado Alejandría. Pero hacía más de 100 años que los sefardíes tenían aquí su sinagoga. Esta reliquia del siglo XII, construida por arquitectos árabes y que posiblemente fue primero una mezquita, sobrevivió hasta nuestros días gracias a que cristianizó su nombre y pasó a llamarse Iglesia de Santa María la Blanca. ¿Por qué uno quería ir a ver Toledo? Para poder imaginar mejor la época que es todavía tan relevante por los judíos en general y por los sefaradíes en particular. Quería ir y ver esta sinagoga para tener unas siluetas más claras cuando estoy pensando o durmiendo o soñando, ¿sí?, de esta época y de estos lugares. Toledo era también la capital de las Cortes castellanas cuando se fraguó el edicto de expulsión. 40 días exactos fue el plazo que se le dio a los sefardíes para que aceptaran el bautismo o abandonaran el país. Y así, esta ciudad que había sido también árabe y judía se convirtió, de la noche a la mañana, en la capital de un Dios único y cristiano. Es interesante hasta qué grado la ciudad quedó intacta. Como si la vida judía en esta ciudad se paró solamente ayer. Las casas son las mismas casas, las ventanas son las mismas ventanas, las puertas las mismas puertas, y parece que en cualquier momento por una de estas ventanas va a salir una judía y va a empezar a cantar una romanza que conocemos en el Imperio Otomano y fueron traídas de aquí. Dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Eliezer nunca había estado antes en Toledo. Toledo es hoy uno de los centros turísticos y culturales más hermosos e importantes de España. En torno a su tradición ha florecido todo un tejido de pequeños comercios que ofrecen los souvenirs más variados, desde armaduras medievales hasta mazapanes de clausura o estrellas de David. No había estado antes, es mi primera vez en Toledo. Me siento muy cómodo, me siento así en casa. Ocho candelas para mí. En el judaísmo existe un concepto de la imitación de Dios. Cada uno debe imitar los caminos del Dios, quiere decir, como el Dios está piadoso, entonces cada uno tiene de procurar de hacerse cuanto más posible piadoso. Y me parece que los judíos de Toledo alcanzaron de imitarlo al Dios, porque se hicieron muy parecidos a su Dios. No se hallan en ningún lugar, no se los ve,
y todavía están todos presentes. Se hicieron una atracción turística, así que no se topa en entera ciudad de Toledo ni una única tienda que no tenga tantos y tantos objetos de interés judío que dominan la tienda, ¿sí? Será los platos con estrellas de David, será los platos con las menorás, será los vasos de Kiddush, será cualquier otro objeto de la liturgia o de la vida judía. Así que los judíos, aun que sea que no están vivos y presentes, tienen una presencia metafísica en la ciudad que se nota por todos lados. Hace muy pocos años que ha renacido en España el interés por la cultura sefardí. Muy pocos desde que España ha vuelto la cabeza buscando esa parte del pasado, esos capítulos de la historia que ardieron en las piras de la Inquisición y que han teñido de misterio las verdaderas razones por las que 100.000 judíos tuvieron que abandonar el país. Quizá existe un mito, que es que en 1492 la corona estaba absolutamente endeudada con los financieros judíos. Eso es absolutamente falso, al menos la documentación que he podido manejar de los inventarios de bienes muebles, inmuebles, fiduciarios, patrimoniales, demuestran todo lo contrario. Las aljamas se encuentran en un gran nivel de postración, hasta tal punto que casi, hablando en términos contemporáneos, se encontrarían en quiebra técnica, de tal manera que ni siquiera eran capaces, en llegado un momento, en pagar los impuestos ordinarios. Los reyes católicos llegaron a la conclusión de que lo que podían beneficiarse de la presencia judía en España era menos importante que lo que podían ganar de una expulsión que permitiría una unidad nacional religiosa que era tan importante para quienes pensaban en términos de una reunificación de una España cristiana, totalmente cristiana, en donde la fe común era uno de los elementos más importantes para el poder monárquico. Y el precio que tenían que pagar no era tan serio y que valía la pena para de esta manera contar con el apoyo de la Inquisición, de la burguesía, que no quería a los judíos y que veía en ellos un factor competidor y además odiado. Es interesante también pensar hasta qué grado los reyes o las autoridades pueden trocar totalmente la historia de un país por una decisión de un momento. Por esta decisión, España se hizo bastante despoblada. De un país que fue llevador, iba antes de todos los países de Europa en aquella época, por siglos quedó un país bastante afuera de todo lo que pasa. Así que las heridas de esta expulsión no las llevan solamente los judíos. O diremos, los judíos por seguro que las heridas siguen llevándolas. Ama puede ser que las llevan menos que España propia. Por más que Toledo evoca inevitablemente aquella legendaria capitalidad espiritual de Sefarad, las verdaderas razones por las que el pueblo judío fue obligado a convertirse al cristianismo por los reyes católicos siguen siendo un misterio para los sefardíes y también, sin duda alguna, para la mayoría de los españoles. Bueno, dejamos a los judíos que quedaron judíos y que fueron expulsados por no querer abrazar el amor del Cristo. Lo interesante es que los que sí abrazaron, ¿sí? Por fuerza, por espada, por otras razones sí hubo, siguieron siendo maltratados. Estamos hablando del cristianismo, ¿no? Entonces en el cristianismo uno tenía que amar a su enemigo, ¿sí? Y si uno te da por una cara le aboltas la otra, ¿no? Y si uno te echa piedra, tú le echas pan. Al enemigo estoy diciendo. Y claro, a los amigos todavía más. Así que había que amar también a los que están afuera de la fe. Pero una vez cuando abrazaron a la fe,
Entonces, ¿por qué pasar las leyes de la pureza de la sangre? ¿Por qué definir la población como cristianos viejos y cristianos nuevos? Y primero, yo te baptizo por fuerza, después no te dejo entrar a mi comunidad porque te estás infiltrando. Pero los llevaron por orejas, los sacaron de las casas suyas, los metieron a unas casas ajenas y después les dijeron, pero vosotros no pertenecéis acá. Después de tantas ciudades recorridas, las llaves de Toledo, aquella leyenda de las llaves que los sefardíes guardaron de generación en generación, se convertía en el símbolo del profundo desconocimiento de la realidad de una cultura que sigue viva en el mundo y que se niega a desaparecer. Más allá de la veracidad o no de la leyenda, las llaves de España, ese estereotipo de un pueblo anhelando el imposible regreso hacia el pasado, han camuflado la historia real del pueblo sefardí. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Las llaves de España son un ser artificial, cultural, que existe unos 100 años en la literatura y ahí tienen un lugar de honor y no hay que sacarlas de ahí. Cuentan que a principios del siglo XX, el médico español Ángel Pulido conoció en un viaje por Turquía a un matrimonio sefardí que le contó, en ladino, la historia de la llave. Pulido la reescribió en castellano moderno, la publicó en sus memorias como si fuera real, y de ahí surgió la famosa leyenda, hoy convertida en parte de la historia de los sefardíes. Un pueblo que pierde su historia, pierde también senso por la realidad. Porque a mí me parece que uno se muere por lo menos 3 veces. Primera vez uno se muere cuando se muere la muerte física. Segunda vez uno se muere cuando se pierde su memoria, cuando no se acuerdan más de él. Tercera vez uno se muere cuando se falsifica su memoria. Sueños de España. Toledo, la capital de un largo desencuentro histórico entre dos pueblos que durante 1500 años habían forjado juntos una nación multiconfesional. Dos pueblos que perdieron la llave de una parte importante de su identidad. Tal vez por eso, la única llave de la que de verdad presumen los sefardíes es ese judeo español con el que Eliezer viaja por el mundo. Esa antigua lengua con la que ahora abría las puertas de Jerusalén. Jerusalén tiene una sorprendente similitud con la antigua Sefarad. En Jerusalén, como ocurría en la España medieval, como pasaba en Toledo, conviven hoy las 3 grandes religiones monoteístas del planeta: cristianos, judíos y musulmanes. Simbólicamente, Jerusalén es algo más que una ciudad. Es el final de la diáspora de un pueblo que tuvo que abandonar Tierra Santa hace más de 2000 años, camino de Mesopotamia. Esta ciudad representa el retorno de la diáspora bíblica, de la diáspora confinada en Sefarad, que algún día regresará y heredará las ciudades del Negev. El camino que comenzó en 1492 termina aquí en Israel. Espero que la mayoría del pueblo judío esté aquí, sefardim o no sefardim, que vuelvan a su patria natal, bíblica, a la Tierra Santa, donde nacieron los primeros, los que formaron este pueblo, los padres de esta nación. Jerusalén, el destino del viaje personal
de Eliezer Papo. Un país de los sueños judeo-españoles convirtió en un país real, que es el país de Israel, que hasta hace un siglo, diremos, era una cosa más que más pertenecía al mundo de la mitología o al mundo de la religión, o al mundo de la creencia, que al mundo real. Y este país, gracias a Dios, convirtió a ser un país totalmente normal, un país con todos sus problemas de cualquier país occidental, diremos, problemas que no son santas y no tienen nada que ver con la santidad, problemas, diremos, del tráfico y problemas del laboro y problemas de los precios de las casas, incluyendo la guerra que tenemos hoy para cómo separar dos pueblos que viven tan entremezclados en dos estados que parece van a estar creados en una misma tierra. Las intifadas, los territorios ocupados por colonos y soldados israelíes, los atentados suicidas contra judíos, las ciudades palestinas devastadas, Hebrón, Belén, Jericó. La guerra, de nuevo, como una sombra pegada siempre al destino sefardí. La guerra, que una vez más ha obligado a muchos de ellos a buscar refugio en Europa o en América. Con su gracia nos mandó mucha gracia. No veamos maleanza. Aunque la guerra en Tierra Santa ha sido solo uno de los problemas que los sefardíes tuvieron que enfrentar tras la creación del Estado de Israel en 1948 para seguir salvando su identidad y su lengua. Hubo problemas de integración cultural al principio del Estado. En los primeros años después de la creación del Estado, había aquí un slogan y era de hablar una sola lengua, tener una sola cultura, porque había un cierto temor de que tornemos a ser como la Torre de Babel, con 70 lenguas y 70 culturas diferentes, y entonces, ¿cómo haríamos una nación si estábamos hablando lenguas diferentes? Yo no sabía el hebreo, un poco lo sabía. Tuve por fuerza de empezármelo cuando fui al hospital a tener la criatura. Si yo no iba a hablar hebreo, me iban a dejar morir. Tenía que hablar una lengua que ellos entienden. Ni italiano, ni francés, ni latino, ni nada. Solo hebreo. Cuando salí del hospital me dijeron, ¿ma tú sabes el hebreo? Dije, seguro. Si no, me iban a dejar morir allá. Ma yo continué a hablar el latino continuamente. Y para mí, esta es una lengua hermosa. Tiene una hermosura especial para mí. Yo puedo decir todo en esta lengua. No es una lengua que está muriendo para mí. Para mí es una lengua viva. Yo escribo lo que quiero, escribo artículos científicos. Todos que me lo den. No es verdad que no se puede escribir, que solo para cuentos populares y para la familia. No es verdad. Esta es una lengua que se puede usar. Buenos días. Matilda Cohen es la reina del ladino. Así la llaman en Jerusalén. Matilda es la creadora de la única gramática judeo-española que hoy existe. Es también la primera profesora de ladino que hubo en Israel. Y antes de abandonar la docencia, designó a Eliezer Papo como su sucesor para dar clases de judeo-español en la Universidad Ben Gurión en Beersheba y en la Escuela Amalia de Jerusalén. Pero Matilda es además el alma de este grupo de mujeres sefardíes que es único en el mundo. Este excepcional círculo de contaderas, como se llaman a sí mismas, se reúne al menos una vez al mes para hacer cenas con recetas sefardíes, para cantar viejas romanzas y para que no se olviden los viejos cuentos que durante 500 años viajaron en la memoria de la diáspora. Salió el lobo, bailó. Cuando escapó de bailar, le dijo, hoy te voy a comer.
Ah, Dios, Señor, ¿cuál es? Mira, no va a venir otra vez. Dijo, no, hoy quiero que te coma. Y el hombre empezó a llorar. ¿Cuál va a ser? Dijo, te va a hacer un placer. Me vas a decir dónde quieres que te empiece a comer. Le dijo, mira, cómeme de la orejica, que no ya me muserica. En Israel hay círculos, grupos que están encontrándose, están cantando. ¿Ma hasta cuándo? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes hay allá? Veremos, no se sabe, no sabemos. Puede ser uno de mis nietos, se va a despertar y va a decir, no, yo tenía una nona encina, ¿de qué no puedo continuar yo? A la mañana del lugar. Eliezer Papo, rabino errante y sefardí. Él mismo desconoce su verdadero origen, aunque piensa por el apellido que sus antecesores podrían ser de origen griego. Viajó hasta Toledo con una llave peculiar, un idioma que ha logrado preservarse a lo largo de los siglos y negándose a aceptar que tal vez sí, tal vez Eliezer Papo sea el último sefardí. Dame la color del tiempo para trucar los hoyos, para pasar cerca del río, déjame tu voz. Viene il sol, si va un aire di lluvia cargada, como un velo di ricordos. Abbáxate, abbáxate, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Abbáxate, abbáxate.